Así es, y es que hoy continuamos con más invitados aquí en Nos Vemos y le damos la bienvenida a Larisa Barahona, quien es abogada y nos va a acompañar justamente en este segmento legal para hablar de paternidad irresponsable y también el proceso de manutención, que si bien es cierto, esto es uno de los problemas más comunes en los procesos legales de familia. Muy buenos días, ¿cómo está, abogada? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. El gusto es completamente nuestro de poder tenerle por primera vez aquí en Nos Vemos, dándole por supuesto la bienvenida a el programa y hablando de lleno sobre este tema que es tan recurrente: paternidad irresponsable, padres que dejan a los niños, padres que se van de la casa y ya se quieren hacer, como dicen, de la vista gorda, lavarse las manos y seguir con otra familia. ¿Qué es lo que sucede o cómo hay que proceder legalmente para que una persona pueda tener pues el control, ¿verdad?, de la responsabilidad del padre hacia su hijo? Bueno, primero que nada, a mí me gustaría comentar que esta situación de la paternidad irresponsable se debe a varios factores. En primer lugar, sabemos que hay un factor de educación, que es que la educación tiene que ver con todas las otras, consecuentemente, acciones que puede hacer la persona, ¿verdad? Partiendo del hecho de que la misma Constitución establece que la persona humana es el principal objetivo que lleva el Estado a proteger, a tutelar, para que tenga una vida digna y que se pueda desarrollar dignamente. Debemos entender que el mismo Estado debe tutelar todas aquellas situaciones que le puedan dar al ser humano esta vida digna, ¿verdad? Entonces, conjugando todos estos elementos, podemos determinar de que la parte social, económica, tiene que ver mucho con esta otra situación, que no es que estamos justificando la paternidad irresponsable, sino que estamos tratando de partir de un hecho que es latente en nuestra sociedad. Sabemos que aquí hay más del 70% de pobreza extrema. Solo aquí en el casco urbano, en Tegucigalpa, tenemos 700,000 habitantes en pobreza extrema. Entonces, yo digo esto porque a veces no es una cuestión de que la persona en sí quiera ser irresponsable, o el padre, generalmente es el padre, pero la paternidad irresponsable aplica a los dos, al padre y a la madre. Luego, pues tenemos la falta de oportunidad de empleo en nuestro país. Ustedes saben que esto es lo que azota hace décadas, pero que se ha venido agudizando con el problema de la pandemia y los dos huracanes que pasaron el año pasado. El otro factor es que dijimos económico, educación, económico, social, y bueno, en sí es un problema que casi nadie lo toca, pero es una cuestión de salud. Generalmente los varones, los papás, tienen problemas serios de ingesta de alcohol. Entonces, esto nos lleva no solo a la paternidad irresponsable, sino que a violencia doméstica y se desata una serie de situaciones que al final vienen a deteriorar tanto el matrimonio como la familia en sí, que es la base de la sociedad, que es lo que pues se pretende, que el Estado esté descansando en una sociedad que todos estén con las condiciones mínimas que requiere o que la misma ley lo establece. Entonces, partiendo de todos estos hechos, pues claro, la paternidad irresponsable se da no porque realmente el hombre no quiera dar una manutención a sus hijos, ¿verdad? Pero también sabemos que cuando las mujeres somos las que somos cabeza del hogar, siempre buscamos la manera de cómo darle sustento a nuestros hijos, ya sea en la parte de vivienda, educación, salud, alimentos, vestuario, todo lo que implica la manutención. Entonces, obviamente, pues cuando no se tiene estos alimentos, pues se debe de ejercer el mismo a través de lo que ya la ley establece. Y eso pues a través de los juzgados de familia, y se cumplen estos requisitos donde la persona que sienta derecho de pedir los alimentos, pues se somete a la competencia de producción que corresponde. Como ya lo mencionó, la paternidad involucra a ambos.
tanto como a la mamá como al papá. Dependiendo de ello, ¿cómo iniciaría ese proceso en el caso sea la madre la irresponsable? ¿O el papá? Bueno, ¿Ambos procesos serían iguales o son totalmente sí, distintos? el proceso es igual, no importa quién lo ejerza. El tema es que generalmente es miren, aquí en nuestra sociedad generalmente quien trabaja es el hombre, ¿verdad? Vamos a ponernos en el contexto de que la mayoría de la población hondureña, ese 70% que les hablé yo, generalmente quien va a trabajar es el hombre, quien queda en la casa es la mujer. Entonces, también en el nivel medio y en el nivel medio alto, se podría decir, quien va a interponer la denuncia por este tipo de demandas de alimentos siempre es la mujer. Es bien raro, no conozco yo todavía un caso en que sea el hombre que haya ido a interponer una demanda de alimentos, ¿verdad? Creo que sí han habido casos donde se interponen demandas de alimentos cuando no encuentran al padre, pues a los abuelos, según lo que establezca la ley. El procedimiento es igual, o sea, no importa quién lo vaya a ejercer, pero generalmente es la mujer. Y bueno, para poder ejercer este tipo de pretensión, deben de tener ciertos requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, se establece pedir las partidas de nacimiento de los niños para establecer la paternidad de ambos, la parte de nacimiento de la persona que está interponiendo la demanda para determinar la capacidad legal, para saber si no es una menor la que está interponiendo la demanda, porque si es menor, pues podría. Y otra serie de requisitos que establece el Código de Familia. Se interpone en el juzgado de familia si está el domicilio aquí en Francisco Morazán, pues serían acá en los juzgados de aquí de Francisco Morazán y así sucesivamente donde tenga el domicilio el demandado. Ahora, yo conozco un caso en el cual, y quiero saber cuáles son las medidas que se toman, en el cual el esposo abandona la casa, pero la casa está a nombre de él. ¿Él tiene el derecho de poder sacar a la mujer y al hijo de la casa? Bueno, generalmente también sucede eso, que los bienes, en este caso, pues el bien inmueble está a nombre sería el papá el que está demandado. Si a él le imponen una medida donde tiene que estar fuera del hogar por alguna cuestión de violencia doméstica, tiene que cumplir esa medida que le han aplicado en primer lugar, ¿verdad? Una vez que cumpla, pues si no tiene domicilio, si no tiene dónde residir y si es menor de edad, tiene que estar ahí, no las pueden sacar. No pueden sacarlo de la casa ni a ella ni al menor, ¿verdad? O en todo caso, debe de buscar una manera en que ellos tengan siempre esos derechos de vivienda, de alimentos, porque miren, los alimentos no solo implican la comida, implica la vivienda, implica vivienda, me refiero al techo, los alimentos normales, diarios, la educación. Todavía la ley establece que también la recreación y la salud debe tener un plan de salud. No lo tenemos, pues ni siquiera seguro social. Sucede muchas veces, abogada, que quizá no está uno de los dos padres de familia en el país y no puede hacer personalmente quizás la demanda. Estas situaciones en donde la madre pues no esté a causa de fallecimiento o porque haya migrado del país y solamente tiene al papá, y muchas veces sucede que los niños se quedan con la tía, sucede que se quedan con los abuelos. Entonces, en estos casos, ¿quién es el encargado de poder hacer una demanda por manutención? En el caso de que no esté la madre, ¿verdad? Que es así más comúnmente como se maneja según lo que usted nos apunta, en donde en la mayoría de los casos son los padres de familia, el padre como tal, el papá como tal, que abandona el hogar. ¿Puede una tía, puede un abuelo o puede quizá la madre a larga distancia hacer una demanda por manutención a un padre irresponsable? Claro. Miren, también se da esos casos cuando hay mucha migración, se van los padres, ya sea el papá o la mamá,
y la guardia y la custodia pues la vienen adoptando los otros parientes, que ya son los abuelos, los tíos, la tía, y perfectamente pueden ellos interponer una demanda siempre y cuando tengan un poder para hacerlo, ¿verdad? Inclusive la mamá desde el extranjero lo podría hacer, pero tiene que hacer un trámite, tiene que darle poder al representante procesal y se le da poder a la persona que tiene encargado sus niños y hace el procedimiento. Igual el papá, ¿verdad? Miren, siempre la ley busca que los niños tengan todos sus derechos tutelados y que no solo tengan sus derechos, sino que también tengan el entorno adecuado para su buen desarrollo, porque hay casos también que tienen todo, pero que su vida es un infierno, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, si ya estas situaciones se encaminan en alguna causal donde una de las personas que están con la guardia y custodia de estos niños sienten que los niños tienen una amenaza, entonces perfectamente pueden solicitar la suspensión de patria potestad o la pérdida de patria potestad, inclusive la manutención, ¿verdad? Porque esa es una obligación de ambos padres, darles alimentos a sus hijos, así lo establece la ley. Eso se puede hacer, abogada, eso se puede hacer cuando ambos padres son irresponsables, que hay casos que la que se hace responsable del hijo que han tenido en su totalidad ha sido la abuela y que ha empezado a criarlo y lleva años durante ello, pero ninguno de los dos se hace cargo ni les da nada a sus hijos. ¿La abuela puede proceder ante esa situación y pedirle a los dos algún porcentaje de manutención? Claro que sí, perfectamente lo puede hacer. El problema es que si los dos han sido irresponsables y han estado ausentes todo este tiempo, es complicada la situación de que puedan obtener alguna ayuda de ellos, máxime si no se encuentran o tanto aquí en el territorio nacional o están fuera. La otra situación que se me había olvidado comentar es que la cuestión de la aplicación de la justicia, ese es otro tema también que viene a ser causa que no parece con la paternidad irresponsable, porque a veces la impartición y aplicación tardía de la justicia viene a perjudicar a los que siempre salen perjudicados en este tipo de temas que son los niños. Ahí está, los niños y las mujeres también, porque así como usted lo mencionaba, puede ser de que esta separación haya sido también por violencia doméstica, y es que la mujer ya no quiere que esté cerca del niño, entonces dice el papá, no, entonces hacete responsable vos de él, y lo mantenés. Entonces ahí es donde la mujer va a hacer este proceso para esta manutención que se le debe dar. Pero ahora, en el caso, y como lo mencionaba anteriormente cuando le decían, puede ser que sea el hombre que vaya a poner este proceso. Creo que en ese caso sería cuando la mujer deja a los niños y se va con otro hombre o se va para otro país y sin dar explicaciones de absolutamente nada. Porque ha pasado que esto es ya más abandono, dejar a sus hijos por otras cosas, y quien se hace responsable es el papá. Y el papá en ese caso, ¿qué hace? Si no quiere un proceso de manutención, sino simplemente quitarle a los niños. Sí, bueno, generalmente los hombres no interponen demandas de alimentos cuando son padres responsables, ¿verdad? Si se da el caso, por ejemplo, que es la madre, la irresponsable, que hace un abandono, se va inclusive del país y todo, el padre se hace cargo de los niños, pero perfectamente sí puede pedir la suspensión de la patria potestad, solo que tendría que estar identificada en las causales, pues, ¿verdad? Obviamente sería el abandono en ese caso, de parte de la madre. Abogada, ya para ir finalizando, ¿usted qué mensaje le podría dar a todas esas mujeres que no proceden por miedo, que no proceden por orgullo, pero al final quien realmente es afectado es el niño? Porque muchas veces se da eso que no, la verdad es que yo puedo sola, yo puedo mantener a mi niño sola o a mi niña, y es un proceso que lo he escuchado muchísimas veces. Y si bien es cierto, claro que es posible que una madre pueda mantener, pero es mucho más difícil para ella, en el sentido que puede tener una ayuda extra, sin embargo no la mantiene o no hace este proceso judicial simplemente
por orgullo, pero como lo menciono, el principal afectado es el niño. ¿Qué podría decirle usted a todas estas mujeres que por miedo o por orgullo no proceden legalmente ante este tipo de casos de irresponsabilidad? Bueno, la situación es que tenemos que entender que los derechos que tienen nuestros niños son derechos tutelados a nivel de legislación nacional como internacional. Ya está el Convenio del Derecho del Niño, está la Constitución de la República que establece los derechos que tienen nuestros niños, nuestros hijos, Código de Familia, Código de la Niñez. Entonces, bajo ese entendido, todas las mujeres que llegan a esta situación donde hay una ruptura o una disolución matrimonial o una separación de hecho y hay niños menores de por medio, no es que el orgullo o la pena o el miedo debe de prevalecer, no, es un derecho tutelado del niño por la ley y en consecuencia tiene que ejercer ese derecho. No es una ayuda extra, es una obligación del padre, en este caso sería el padre irresponsable o el que se va y se desentiende, porque es lo que pasa en nuestro país al haber una disolución matrimonial, se desentiende de la mujer y en consecuencia se desentiende de los hijos, que ese es el problema que tenemos aquí en Honduras. Y no es así. La mujer debe de ejercer su derecho para proteger los derechos del niño. No es un favor que le están haciendo a los papás. No es una ayuda extra. Y no hay que poner ni el miedo ni el orgullo, ni porque yo lo puedo hacer sola. Es un derecho que está tutelado por la ley y que protege a los menores. Abogada, la verdad que este tema es bastante importante y es importante manejarlo porque a veces no sabemos ni siquiera cómo proceder, qué debo de hacer si mi hijo es abandonado. Y gracias por hablar sobre este tema, la paternidad irresponsable, ya depende, sin importar si es la mamá o el papá. ¿Cómo la podemos seguir en redes sociales o a qué número podemos llamarla para cualquier consulta que uno tenga en casos legales? Bueno, gracias. Mi celular es 9625-4675 y en redes me pueden encontrar como Larisa Barahona. Generalmente yo estoy más en Facebook. Tengo una página donde tenemos también dos enlaces que se llama Somos Solidarios, que nos dedicamos a apoyar a algunas comunidades, y la otra página que es Cultura Política Democrática Honduras, que por ahí tratamos de orientar a las comunidades en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus libertades, sus obligaciones, sus deberes y todo lo que concierne con sus garantías para un debido desarrollo humano que es tutelado por el Estado, pero que a veces nosotros tenemos que involucrarnos para que estos realmente se puedan cumplir y que la gente sepa, la ciudadanía sepa que tiene derechos y que también tiene obligaciones y deberes. Como ciudadanos ya tenemos deberes y voy a aprovechar el espacio, tenemos deberes de tener un mejor gobierno. Abogada, ¿usted responde a cualquier tipo de casos legales o tiene alguna línea legal a la que las personas se pueden abocar a usted? Bueno, mi experiencia ha sido más que todo en el tema de legalización, catastro y registro de bienes inmuebles a nivel nacional, como generalmente le decimos tierras. Eso es en la parte donde yo trabajo más. Y llevamos algunos casos de familia, pocos, pero llevamos más materia civil, administrativa y muy poca la penal, pero como las tierras tienen que ver con todo, por ejemplo, una herencia tiene que ver con familia, civil, inclusive la usurpación tiene que ver con penal, entonces por ahí abarcamos casi todos los temas. Perfecto. Abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado entonces aquí en Nos Vemos. Completamente bienvenida en la familia de LTV y esperamos tenerle nuevamente para poder seguir hablando de estos temas legales que son tan importantes conocer, en donde conocemos muchas personas que no hacen las cosas o no obtienen un beneficio simplemente porque no saben que tienen el derecho para poder hacerlo. Muchas gracias. A su orden. Muchas gracias a ustedes. Feliz día, abogada Larisa Barahona.